Queridos docentes, bienvenidos a un nuevo tema referente a necesidades educativas especiales. Antes de empezar, recordemos que el aprendizaje es un proceso en el cual los niños, las niñas y adolescentes tienen un ritmo diferente para aprender. Por ello es importante que como docentes garanticemos que estos procesos sean de calidad y calidez, velando así por la permanencia y culminación de los estudios en esta población de estudiantes. El marco legal. Tanto la Constitución de la República del Ecuador, el Plan de Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, el reglamento de la LOEI, los acuerdos ministeriales y acuerdos interministeriales mencionan que es deber del Estado propiciar espacios inclusivos en la educación para estos estudiantes. Además, como menciona el reglamento de la LOEI en su artículo 240, las necesidades educativas especiales pueden estar asociadas a una situación de vulnerabilidad y por ello, mediante el funcionamiento de acuerdos interministeriales, mediante modelos o programas de atención educativa, garantizan la continuidad de los estudios en estos estudiantes. Además, en el reglamento de la LOEI, en su artículo 228, nos indica que son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones. Estas adaptaciones pueden ser temporales o permanentes. ¿Cuándo aparece una necesidad educativa en mi estudiante? Las necesidades educativas especiales pueden surgir cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender muy diferente al de sus compañeros. Por lo tanto, requiere que el docente implemente recursos mayores o diferentes. Estos recursos podrían ser también profesionales, materiales, ajustes arquitectónicos y adaptaciones curriculares. Esta necesidad educativa especial puede ser temporal o permanente. Las necesidades educativas transitorias son aquellas que presenta un estudiante en cualquier momento de su etapa escolar y que demandan la atención específica y el uso de recursos según la necesidad que presenta el estudiante. Esta dificultad presentada en nuestro estudiante la conocemos como necesidad educativa no asociada a una discapacidad y que de ser atendida durante un tiempo prudente puede ser superable. Dentro de este grupo de necesidades educativas transitorias encontramos los trastornos emocionales. En nuestros estudiantes puede surgir la depresión, ansiedad, problemas de salud mental. También encontramos las fobias, la dotación superior, las situaciones de vulnerabilidad, que pueden ser mediante violencia intrafamiliar, pueden presentarse en embarazos de adolescentes, el consumo de sustancias y enfermedades catastróficas. Los trastornos específicos del lenguaje. Aquí encontraremos dislalias y la dificultad en la articulación del lenguaje. Los trastornos específicos del aprendizaje. Nuestros estudiantes podrían presentar dislexias, discalculias, disgrafías, dispraxias, afasias, disfasias, trastornos del procesamiento auditivo y visual, aprendizaje lento, el TDAH y los trastornos conductuales. Son un grupo que pertenecen a esta población de estudiantes que tienen una necesidad educativa transitoria, que no están asociadas a la discapacidad. ¿Cuáles son los factores o las causas que encontramos o podremos encontrar en este grupo de estudiantes que presentan necesidades educativas transitorias? Entre estas, las causas más comunes son las socioeconómicas, pueden ser causas ambientales y culturales. Dentro de estas causas encontraremos limitaciones para el ingreso a la escuela, por ejemplo, por la falta de recursos económicos, ambientes culturales sin estímulos, diversos tipos de violencia, uso problemático de drogas y delincuencia, desplazamiento o abandono, la carencia y el desalojo de vivienda. En las causas educativas tenemos los métodos inadecuados de enseñanza, escuelas selectivas y excluyentes, la relación inadecuada que puede surgir entre el docente y el estudiante. En las causas de origen individual
encontraremos los problemas de salud o enfermedades catastróficas, problemas emocionales y conductuales, la falta de motivación y el baja autoestima, los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, mientras que en las causas de origen familiar podrían presentarse conflictos familiares, la sobreprotección o abandono emocional, enfermedades permanentes de uno de los miembros de la familia, la migración y el uso problemático de drogas y los diferentes tipos de violencia, como pueden ser física, violencia psicológica, sexual, patrimonial, entre otras. Las necesidades educativas permanentes son aquellas dificultades que presenta un estudiante a lo largo de su etapa escolar. Estas necesidades pueden tener un origen por nacimiento o por alguna enfermedad. Estas necesidades educativas especiales no pueden ser modificadas, lo que hace que el alumno que las padece sea considerado como un alumno con discapacidades permanentes. Cuando identificamos una dificultad en uno o más estudiantes en nuestro salón de clase, es nuestra labor como profesionales educativos empezar un proceso de seguimiento, de atención, mediante un trabajo colaborativo para atender esta necesidad de una manera más eficiente y lo más ágil posible. Dentro de estas necesidades educativas permanentes encontraremos las discapacidades sensoriales, que pueden ser auditivas o visuales, las discapacidades motrices o físicas, discapacidades intelectuales, multidiscapacidades y los trastornos generalizados del desarrollo. Entre ellos está el autismo, el Asperger y el síndrome de Rett. Para la detección de una necesidad educativa especial, después de que el docente haya agotado todos los recursos metodológicos y pedagógicos con el estudiante que se presume una necesidad educativa especial, si el trabajo realizado con este estudiante detectado no da resultado, el docente remitirá al TESE junto con el informe pedagógico docente, la ficha CEPA y la ficha de detección de necesidades educativas especiales. Podemos observar el informe pedagógico, el cuestionario de problemas de aprendizaje o denominado ficha CEPA y la ficha de detección de necesidades educativas especiales. Estas fichas las pueden encontrar en el apartado de recursos descargables, las mismas que se encuentran detalladas como un ejemplo para que puedan entender mejor el tema. Adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son modificaciones o adecuaciones que se realizan a los elementos del currículo, como son los objetivos, las destrezas, la metodología, los recursos, las actividades en tiempo de realización de la tarea, la evaluación, así también en las condiciones de acceso, con el fin de responder a las necesidades educativas especiales de cada estudiante. Tipos o grados de adaptaciones curriculares. Existen 3 tipos de adaptaciones curriculares. Adaptación grado 1 o de acceso. Son modificaciones que se realizan en el espacio inmediato del estudiante, en la infraestructura y en los recursos que se utiliza para su aprendizaje. Los materiales pueden ser los textos braille, material lúdico multisensorial, la eliminación de barreras arquitectónicas, ambientes adecuados en el aula y la ubicación dentro del aula en tiempo y además el monitoreo que el docente puede brindar a su estudiante. Grado de adaptación 2 o denominado no significativo. Las adaptaciones de grado 2 son aquellas que se realizan en la metodología, es decir, cómo enseñar al estudiante. También se realizan adecuaciones en la evaluación. Esta evaluación puede ser de forma oral, de forma escrita o de base estructurada.
dependiendo de las necesidades que tenga el estudiante. También se puede implementar estrategias metodológicas, recordando así que estas deben ser flexibles, abiertas, innovadoras y motivadoras, sobre todo adaptables a la individualidad de cada estudiante. Sin embargo, hay que recordar que los objetivos educativos y la destreza con criterio de desempeño son las mismas para todos los estudiantes. Adaptación curricular grado 3 o significativa. Las adaptaciones curriculares de grado 3 son las más significativas porque se realiza una acomodación en el currículo, en la destreza de criterio de desempeño y los objetivos educativos. Es decir, los logros educativos deben ser acorde a la capacidad de cada estudiante, las cuales pueden ser de un nivel educativo inferior o superior al que el estudiante se encuentra. Recordemos que estas modificaciones al currículo se aplican en un tiempo determinado y pueden permanecer durante todo el proceso escolar. Además, se puede tener o implementar la secuenciación y temporalización, la priorización y eliminación de destrezas con criterio de desempeño. Construyendo una adaptación curricular. Es muy importante en este proceso la observación que el docente lo puede realizar mediante la evaluación diagnóstica que se realiza al inicio del año lectivo. Una vez realizada la evaluación diagnóstica, el docente, al detectar alguna dificultad, debilidad o necesidad en un estudiante, levanta las fichas de detección, agotando todos los recursos metodológicos y pedagógicos. El docente realizará un informe que lo remitirá al DESE. En el DESE, la persona encargada de este departamento o de la sección deberá entrevistar y realizar una evaluación interna al estudiante. Seguido a ello, realizará el informe, convocará a los padres de familia y hará el proceso de remisión externa a un profesional. Después de haber realizado este proceso, el docente y el DESE podrán socializar mediante una reunión la dificultad que el profesional externo haya detectado en el estudiante. Una vez socializada la dificultad del estudiante, se reunirá el docente, dirección académica y el departamento del DESE para la apertura del documento individual de adaptaciones curriculares. El DESE realiza un plan de acompañamiento y además contará con el análisis de dirección académica del docente para establecer el grado de adaptación que se aplicará de acuerdo a la necesidad que presente el estudiante. El docente es quien aplica las adaptaciones curriculares. La evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica inicial es un instrumento que mide el nivel de conocimiento de los estudiantes al inicio del año escolar. Recordemos que esta evaluación diagnóstica inicial es el punto de partida para la continuidad de los estudios en el grado o curso correspondiente, lo que nos permite a nosotros como docentes conocer la diversidad en el grupo. Ayuda también a identificar las fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los estudiantes. Es de suma importancia que el docente esté alerta en esta primera fase de inicio del año lectivo. La evaluación formativa. En la evaluación formativa se realiza este proceso durante todo el año lectivo. El docente utiliza una serie de estrategias y procedimientos, además de técnicas e instrumentos, mediante los cuales los estudiantes demuestran la aprobación de conocimientos, habilidades y destrezas. Además, en la evaluación formativa,
Podemos encontrar también las tareas escolares. Estas deberán ser actividades que no tengan una estructura compleja para su ejecución. De esta manera, se facilita su cumplimiento y afianza el aprendizaje en los estudiantes. Dentro de la evaluación formativa, también tenemos las actividades individuales en clases. En este proceso se deberá realizar una vez que el estudiante haya alcanzado una destreza en la actividad, a la misma que se deberá mantener un acompañamiento por parte del docente para afianzar el aprendizaje y progresivamente se deberá ir reduciendo este apoyo. Dentro de la evaluación formativa, también encontramos las actividades grupales en clases. Esta es una estrategia que permite generar un aprendizaje colectivo. Se recomienda establecer grupos pequeños cuando el objetivo es una realización individual de determinado estudiante o grupos con un número mayor de estudiantes en función de una actividad concreta. Se deberá tomar en cuenta las formas de agrupamiento de estos estudiantes. Evaluación del ambiente de aprendizaje. Dentro de este proceso, diremos que es importante medir la efectividad del ambiente de aprendizaje. Durante este proceso, se tiene que evaluar el entorno de aprendizaje con el fin de determinar qué tan positivo y amigable es para el estudiante las ayudas técnicas, las estrategias metodológicas y los apoyos que se está planteando dentro del aula. Esta evaluación se realiza al quimestre y lo realizará el DESE, el cual permitirá la confirmación de resultados positivos o establecer cambios o reajustes que permitan mejorar el proceso de aprendizaje en estos estudiantes. Evaluación del documento individual de adaptaciones curriculares o denominado DIAG. Es importante medir la efectividad del DIAG y sus diferentes planes que se despliegan. A partir de este documento, el plan de aula y el plan de acompañamiento, se realizará una revisión y evaluación al final del quimestre, con el objetivo de incluir ajustes o cambios. Para ello, se utilizará el registro de evaluación a las adaptaciones curriculares, el mismo que se encuentra en el apartado de recursos descargables con su respectivo ejemplo. La evaluación sumativa. La evaluación sumativa es una evaluación total del aprendizaje de los estudiantes. Nos apoya para identificar los logros de aprendizajes obtenidos durante el año lectivo en nuestros estudiantes. Las calificaciones harán referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos, tomando en cuenta que el tipo de adaptaciones que se ha realizado sean de grado 1, 2 o 3 en las áreas de aprendizaje a ser evaluadas. En el caso de que los estudiantes tengan dificultad, se aplicará las mismas evaluaciones y parámetros de calificación de la enseñanza ordinaria, dependiendo el caso. Por otro lado, recordemos que los estudiantes a los cuales se le ha realizado adaptaciones grado 3 o significativas, se aplicará evaluaciones diferenciadas, utilizando estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes básicos para su promoción. La evaluación del comportamiento. El comportamiento de un estudiante está dotado por la actitud que asume frente a los estímulos del medio en el que se rodea. Es necesario tener presente que las causas o las dificultades de problemas de comportamiento no están solo en el estudiante. También se encuentran en muchas ocasiones en diferentes entornos, sean educativos, familiares o a su vez en los dos entornos. Además, es necesario precisar si el origen de un mal comportamiento podría ser una manifestación de una discapacidad que tiene el estudiante.
En cuanto a la evaluación diferenciada, diremos que es aquella que se deberá tomar a los estudiantes de todos los niveles que para acceder al aprendizaje, la institución educativa ha realizado adaptaciones grado 3 o significativas. La evaluación diferenciada la elaborará el propio docente con apoyo del DESE. Esta es una prueba de menor grado de dificultad que la prueba que el resto de estudiantes lo tienen. Será responsable de la elaboración y la ejecución el docente y juntamente con dirección académica y el DESE irán evaluando estos parámetros con el objetivo de brindar un apoyo al estudiante que tiene necesidades educativas grado 3. Los exámenes supletorios, remediales y de gracia. Para estos procesos se debe tomar en cuenta los insumos necesarios que el docente haya realizado durante todo el año lectivo. Siempre y cuando el docente tenga estos insumos, se podrá brindar al estudiante un apoyo extra mediante la realización de un proyecto al no haber alcanzado la nota mínima de 7. Los estudiantes con adaptaciones grado 1 y grado 2 podrán rendir los exámenes supletorios, remediales o de gracia con los mismos requerimientos que se especifican en el instructivo de aplicación de la evaluación estudiantil emitido por el Minedu. Además, se tomará en cuenta los apoyos que requiera el estudiante. Los estudiantes con grado 3 o significativos deberán realizar un trabajo o proyecto general. Este trabajo o proyecto general antes mencionado reemplazará al examen supletorio, remedial o de gracia, ajustado a las habilidades, a los intereses y a las destrezas en cada grado o curso. En este apartado vamos a analizar las estrategias y las características de ciertas necesidades educativas especiales que se pueden presentar a lo largo del año lectivo escolar. Los estudiantes con superdotación o dotación superior muestran altas capacidades a nivel artístico, a nivel creativo y también a nivel cognitivo. Los intereses que se identifican con estos estudiantes no corresponden a los intereses de otros estudiantes de su misma edad. Para este grupo de estudiantes se realizará una evaluación formativa en función de una adaptación curricular de grado 1 o grado 2 según corresponda, contemplando dos aspectos que deberán ser empleados por el docente. Uno de ellos es compactar el currículo, que quiere decir disminuir el tiempo de enseñanza en diversas áreas curriculares, suprimiendo algunos contenidos que el estudiante ya los haya dominado, o reduciendo el tiempo de las explicaciones, dedicando así más tiempo al desarrollo de actividades que presentan mayores desafíos. Enriquecimiento curricular. Quiere decir que el docente debe añadir nuevos contenidos o temas que no están cubiertos por el currículo oficial o trabajar en un nivel de mayor profundidad determinados contenidos en ciertas asignaturas. El enriquecimiento curricular no significa que el docente debe avanzar en el currículo de cursos superiores, sino que debe ampliar la estructura de los temas y contenidos, abordándolos con un nivel mayor de abstracción y complejidad. Para ello podemos usar materiales más complicados o profundos en determinados temas. Es importante que el estudiante sea partícipe de su propia evaluación, de los errores cometidos y que siempre el docente haga una retroalimentación positiva. Desarrollar la inteligencia lógico-matemática a través de experimentos como programas de computación, diagramas de Venn, cuadros estadísticos. Siempre es bueno promover la autoevaluación del estudiante, estimular la inteligencia espacial
a través de dibujos, ensayos en base a fotos, murales, mapas mentales, videos, etc. Desarrollar la inteligencia lingüística a través de informes escritos o informes orales, utilizar los ensayos, la poesía, los diálogos, etc. La dislexia se trata de un trastorno en el que el estudiante no puede leer como el resto de sus pares, aun cuando tiene una inteligencia promedio y sus órganos sensoriales están intactos, mantiene un equilibrio emocional, motivación ambiental y métodos didácticos adecuados. La dislexia se suele acompañar de trastornos en la escritura, ortografía y cálculo. Se recomienda realizar pruebas orales en aquellas materias en las que el estudiante presenta dificultades para realizarlo por escrito. Utilizar en las pruebas escritas ítems de respuesta corta, complementada, emparejada, de verdadero o falso. Eximir al estudiante del dictado como forma para evaluar la ortografía. La disortografía es una escritura con numerosas faltas que mantienen una vez adquiridos los mecanismos de la lectura y de la escritura. Muchas veces es una característica más de la dislexia. Sin embargo, también podemos encontrarnos con disgrafías motrices, es decir, que solo está alterada la letra sin errores. Es importante nunca calificar las faltas ortográficas. Es preferible evaluar pruebas orales o de tipo objetivo, como collage, dibujos, descripción oral de láminas que le permitan al estudiante crear una historia. Podemos facilitar a los estudiantes resúmenes de la materia en caso de que sea necesario. En la disgrafía es un trastorno específico de la escritura que hace referencia a los problemas para representar las grafías en términos de tamaño, de regularidad, de espacio y de forma, como podemos observar en las imágenes. Una escritura lenta o irregular, movimientos gráficos incontrolados. También se puede presentar inclinación defectuosa de las palabras y los renglones y los trazos inadecuados de las letras. Podemos utilizar el juego del laberinto para que suavice la rigidez que tiene el estudiante para escribir. Eximir al estudiante del dictado como forma para evaluar la ortografía. Es importante que podamos realizar, en este caso, pruebas orales. La discalculia, que se caracteriza por errores en el aprendizaje del cálculo y en las operaciones matemáticas, ocasionados por dificultades en la utilización de estrategias cognitivas para la realización de problemas matemáticos. Se excluye discapacidad intelectual. Es importante con este tipo de estudiantes que las evaluaciones sean diferenciadas con instrucciones segmentadas y con cuadrículas para ubicar mejor el valor posicional de las cifras. Permitirle al estudiante que use material concreto como bloques lógicos, calculadora o la tabla pitagórica. Utilizar recursos didácticos que deberán de ser con números grandes y pequeños, hechos con material reciclable, que utilicen y que llamen la atención del estudiante. El TDAH, que es un trastorno neurológico por el que el individuo presenta dificultades para mantener la atención, seguir las reglas, organizar sus actividades, planificar, y se observa en los estudiantes movimientos constantes y a veces un cambio de conducta significativa debido a la impulsividad. Es importante que al trabajar con este tipo de estudiantes
lo ubiquemos lejos de estímulos que le distraigan cuando está realizando las actividades. Promover el uso de diferentes organizadores en su cuaderno. Podemos utilizar el subrayado, márgenes, pestañas, viñetas, stickers, para que organice mejor sus actividades y tareas. Es importante utilizar en este tipo de estudiantes rutinas de trabajo. Utilizar materiales como imágenes en movimiento, información sintetizada, infografías, utilizar la gamificación, etc. El trastorno negativista desafiante es cuando el estudiante se enfada con facilidad y logra enfadar a los adultos con los que convive. Es frecuente en este tipo de estudiantes que la situación relacional tenga muchas dificultades. Es importante, para poder trabajar en el aula, detener la evaluación o la actividad si se siente mucha ansiedad, tranquilizarlo para poder continuar con ella. Evaluarlo de manera individual si fuese necesario. Y tener en el pupitre solo lo que el estudiante necesita para su actividad o para su evaluación. Situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos lo que son las enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores infractores, adicciones, movilidad humana, etc. En cuanto a la discapacidad auditiva, existe una pérdida auditiva parcial, que quiere decir hipoacusia, o total, que se denomina sordera, y produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral, por lo cual presenta dificultad en los procesos de integración en la vida escolar, social y laboral. Es importante ubicar al estudiante en un puesto que no le dé la luz de frente. Esto puede generar molestias también en su visión. El lugar de trabajo debe tener en lo posible poca interferencia de ruidos que dificulten la comprensión y discriminación auditiva de estudiantes con hipoacusia. Contar con un tiempo de preparación previo a la fecha de aplicación de las pruebas a través del refuerzo académico. En cuanto a la discapacidad visual, que es producida por una anomalía en el ojo que provoca la pérdida parcial o total de la vista, delimitando el desenvolvimiento social, escolar y laboral de los estudiantes. Es importante con este tipo de estudiantes no utilizar términos como allá, ahí, acá. Es mejor decir a tu derecha, junto al pizarrón o cerca de tu silla. Se deberá contar con el espacio físico que cumpla con los parámetros de accesibilidad, buena iluminación para los estudiantes de baja visión. Dependiendo del caso, evaluar al estudiante de manera oral. En cuanto a la discapacidad física motora, que es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o imposibilidad motriz, caminar, para correr, tomar cosas en las manos, subir las gradas, incorporarse o sentarse para mantener el equilibrio, el control de esfínteres o acceder a lugares que tengan barreras físicas. Es importante ubicar al estudiante en una silla y mesa apropiadas y cómodas para lograr una postura correcta. El aula deberá estar ubicada en la planta baja, contar con espacios accesibles que permitan el desplazamiento del estudiante dentro y fuera del aula. Para la evaluación se debe permitir al estudiante el uso de ayudas técnicas, tecnológicas o material concreto adaptado que lo utilice de manera regular.
Discapacidad intelectual. Capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media o a lo esperado de acuerdo al resto de estudiantes, que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara alteración en los comportamientos adaptativos. Tenemos tres tipos de discapacidad intelectual. La discapacidad leve. Nosotros ahí debemos incentivar al estudiante la participación, evitar la sobreprotección y ayudar al estudiante solo cuando sea necesario. Nivel adecuado de exigencia, no estigmatizar, facilitar experiencias de autodeterminación y decisión, revisar los contenidos con el estudiante después de las clases. La moderada, debemos emplear técnicas de modificación de conducta, buscar actividades y entornos en los que el estudiante interactúe socialmente. Utilizar un lenguaje correcto y sencillo, frases cortas, enfatizando la entonación. En una discapacidad intelectual severa y profunda, en este tipo de discapacidad se requiere ya una educación especializada en la que reciban todas las terapias, entre ellas física, ocupacional, hipoterapia, hidroterapia, terapia del lenguaje, etc. Debe contar con un programa educativo individual para cada estudiante, cuyo objetivo principal sea lograr autonomía y funcionalidad. Es importante revisar los contenidos con el estudiante después de cada clase, utilizar una variedad de elementos concretos para su aprendizaje. Las pruebas deben ser objetivas y con un lenguaje sencillo y claro. Se debe utilizar un vocabulario accesible, apoyos gráficos, simbólicos o visuales. Formular instrucciones secuenciadas y concretas. El trastorno del espectro autista afecta a las relaciones con las demás personas, falta de reciprocidad social y emocional, apego rígido a las rutinas, comportamiento repetitivo, no tienen lenguaje en algunas ocasiones y si lo tienen es muy simple y muy reducido. No existe una adecuada comunicación. Es importante entrenar a los estudiantes en estrategias de cooperación social, tener un entorno estructurado y organizado, tomar en cuenta el tiempo de tolerancia que pueda tener hacia diferentes actividades de evaluación. Las actividades a realizar deben estar rotuladas en secuencia con el objetivo de seguir la actividad. Vamos a analizar algunos ejemplos de adaptaciones curriculares. Como sabemos, la destreza se clasifica en habilidad o se divide en habilidad, conocimiento y nivel de profundidad. Para fines prácticos, hemos identificado cada una de estas partes con un color determinado. La destreza es sumar números decimales mediante la tabla posicional. Sumar vendría a ser la habilidad, números decimales el conocimiento, mediante la tabla posicional el nivel profundidad. Como ejemplo, para una adaptación de grado 1, teniendo en cuenta que en la adaptación solo se modifican los elementos de acceso al currículo y se deja intacto el currículo en sí. Para grado 2, teniendo en cuenta que en el grado 2 vamos a cambiar la metodología, un ejemplo podría ser sumar números decimales mediante la calculadora, dependiendo de la necesidad que tenga el estudiante. En el grado 3, sumar números naturales mediante material concreto. Hemos disminuido en su totalidad la complejidad de la destreza en el grado 3. Si el estudiante aún no tiene el conocimiento de la suma de números naturales, pues es imposible que él pueda acceder a sumar los números decimales.
Otro ejemplo con otra destreza. Reconocer los animales domésticos y salvajes. Reconocer vendría a ser la habilidad. Los animales es el conocimiento. Domésticos y salvajes es el nivel de profundidad. Grado 1. Utilizar dibujos en letras más grandes dependiendo de la necesidad del estudiante. En grado 2. Reconocer los animales domésticos y salvajes mediante gráficos. Es decir, estamos cambiando la metodología. En el grado 3, identificar los animales domésticos a través de dibujos. Estamos bajando por completo el nivel de profundidad. Aquí podemos encontrar una adaptación curricular en una planificación. Recordemos que en el apartado 3 de nuestra planificación tenemos lo que son las adaptaciones curriculares, la especificación de la necesidad educativa atendida y la especificación de la adaptación aplicada. Para fines didácticos, hemos colocado en este apartado la destreza con criterio de desempeño. Sin embargo, en su adaptación no debe constar. Teniendo en cuenta que la destreza es describir las características de la ciudad comparándolas con el entorno en el que vive, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos de adaptación curricular. En el estudiante 1 tenemos dentro de la especificación de la necesidad educativa que tiene una discapacidad auditiva del 30% y haremos una adaptación curricular de grado 1. En la especificación de la adaptación aplicada, teniendo en cuenta que solo es una adaptación de acceso al currículo, en la clase 1 hemos descrito la estrategia que vamos a identificar si el estudiante escucha y comprende las instrucciones y utilizar un lenguaje claro, articulando de manera adecuada las palabras. En el ejemplo de nuestro estudiante 2, tenemos un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y vamos a realizar una adaptación curricular de grado 2. La destreza con criterio de desempeño se mantiene, describir las características de la ciudad comparándolas con el entorno en el que vive y dependiendo del tipo de adaptación vamos a utilizar la metodología. Por ejemplo, en la clase 1 vamos a solicitar al estudiante que retire cualquier elemento distractor de su puesto de trabajo, darle instrucciones concretas, si es necesario otorgarle más tiempo para que concluya la actividad, solicitar su participación durante la clase y solicitar que encienda su micrófono y su cámara. Es importante recordar que este tipo de estrategias se realizarán y se describirán de acuerdo a lo que el profesor va a hacer en la clase número 1 o en la clase número 2, dependiendo de la actividad planificada con el resto de estudiantes. En el estudiante 3 tenemos que tiene una discapacidad intelectual del 33% y su nivel curricular es de tercero de educación general básica. Es decir, vamos a hacer una adaptación curricular grado 3. Aquí sí vamos a cambiar todo el currículo en sí, la destreza con criterio de desempeño, los objetivos, la evaluación, etc. Entonces aquí tenemos que como cambia la destreza, hemos puesto un ejemplo, identificar las características del lugar en el que vive en láminas. El indicador esencial de evaluación, que también cambia, sería identifica y selecciona láminas de acuerdo al entorno en el que vive. En la clase 1 vamos a utilizar las siguientes estrategias. Utilizar un lenguaje claro y preciso, ambiente de trabajo estructurado y predecible y fijo, emplear claves visuales para que el alumno pueda reconocer avisos, objetos, actividades y secuencias, o podemos utilizar pictogramas, reforzar y reconocer sus logros y conductas positivas, planear actividades en las cuales pueda participar verbalmente, aunque sea en forma mínima, aplicar lo que se enseña y dejar que realice prácticas repetidas para finalizar lo aprendido o afianzar lo aprendido,
En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, si en la clase número 1 o en la 3 o en la 4 nosotros vamos a evaluar, vamos también a describir qué metodología vamos a utilizar para la evaluación con este estudiante. Por ejemplo, una prueba diferenciada, aplicar evaluaciones continuas considerando los procesos y no únicamente el resultado final, dar tiempos extras para la ejecución de tareas y evaluaciones, asegurar que las instrucciones hayan sido comprendidas, evaluar la materia de estudio en partes, manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas en función de las destrezas desarrolladas por el estudiante, brindar acompañamiento antes y durante de la evaluación y retroalimentar los errores que el estudiante puede tener siempre de manera positiva. Recuerdo nuevamente que estas estrategias y la metodología y las técnicas o instrumentos de evaluación serán de acuerdo a lo que el docente ha planificado en cada una de sus clases. El DIAC, que es el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares. Es el documento creado por el equipo de profesionales que intervienen en el proceso educativo del estudiante. Cuenta con toda la información relevante, esta es una información confidencial y detalla las adaptaciones según el grado y la necesidad que presenta el alumno. Las personas que participan es el tutor del alumno y en muchos casos el profesor o profesora del idioma extranjero o de las diferentes asignaturas, considerando que son los profesionales que más horas escolares comparten con el estudiante según su carga horaria y según el nivel en el que se encuentra el estudiante. El DIAC contiene los datos de identificación del estudiante, datos de identificación del centro educativo, fecha de elaboración y duración prevista, profesionales implicados en la realización del documento de adaptación curricular, síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico, adaptaciones de acceso al currículo y la adaptación curricular, el grado, el ente y el tiempo. También con los estudiantes con necesidades educativas especiales, nosotros debemos elaborar lo que es el plan de acompañamiento, que es un documento que registra las acciones metodológicas y estrategias que el estudiante requiere con base a lo elaborado o estipulado en el DIAC. También es conocido como un plan de apoyo pedagógico, plan de asesoría y acompañamiento pedagógico, plan de asesoría para el aula, entre otros. Este plan de acompañamiento es elaborado por el DESE. Debe ser socializado con todos los docentes de aula a través del docente tutor. El docente tutor entregará el recibido de la socialización del presente documento en el DESE con un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción. ¿Qué contiene el plan de acompañamiento? Los datos informativos del estudiante, los objetivos, la base legal, la identificación de la necesidad educativa, dificultades detectadas por el docente, estrategias, recomendaciones y las firmas respectivas. Estimados docentes, les agradecemos por su atención. Espero que el curso de necesidades educativas especiales sirva para que podamos seguir mejorando y que podamos seguir ayudando a nuestros estudiantes. Nos veremos en una próxima ocasión.